Amnistía Internacional presentó su informe 2015-2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. De una lista de 20 países, México es uno de los que más preocupa a nivel regional. Junto con Venezuela, la organización destaca que hay 27,000 personas desaparecidas, de las cuales 40% corresponden a la actual administración. Además, indica que de 2014 a 2015 las denuncias por tortura se duplicaron. Amnistía Internacional habla de migración, habla de pobreza, habla de la violencia contra los periodistas, de la violencia hacia las mujeres, y un punto central es que el informe advierte sobre la resistencia del gobierno federal a aceptar la magnitud de la crisis de derechos humanos que vivimos, lo cual se refleja en fricciones relacionadas con el escrutinio de organismos internacionales. Para hablar sobre este informe me acompaña en el estudio esta noche Perseo Quiroz, él es director de Amnistía Internacional México. Perseo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Olivia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por abrir el espacio. Ustedes se encuentran en este informe que el gobierno federal tiene, digamos, se resiste al escrutinio de los organismos internacionales. ¿En qué casos en particular ustedes ven esta situación? Mira, lo vemos en diversos casos y vemos que hemos pasado de un discurso en donde se decía que había apertura y ganas de colaborar con los organismos internacionales a un discurso donde francamente se entra en confrontación con los distintos, y yo diría con prácticamente todos los organismos internacionales que han o que vinieron al país durante el 2015. Dígase la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial para la Tortura Juan Méndez, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Es decir, hay en general pues una actitud de confrontación y descalificación hacia organismos no solamente internacionales, sino también nacionales. Pero en este caso vemos con preocupación la parte del escrutinio internacional, porque al menos siempre ese había sido un escenario en donde México había actuado diplomáticamente, y ahora estamos viendo que ni siquiera, ¿no? El tema que mencionas del relator sobre tortura de la ONU fue muy sonado, ¿no? Creo que nos dejó muy claro esto que nos comentas. Recuérdanos un poco qué fue lo que sucedió. Sí, mira, lo que sucedió fue que el relator especial para la tortura, Juan Méndez, hizo su informe sobre México y concluyó que la tortura era una práctica generalizada en México. El gobierno de la República respondió no solamente descalificando el informe y diciendo que estaba mal hecho, sino diciendo que prácticamente estaba sesgado, que el relator estaba respondiendo hacia ciertas personas y no estaba haciendo, no estaba actuando descalificaciones personales contra el propio relator. Tiene una larga trayectoria. Efectivamente, además, ¿no? Que es una persona que además fue víctima de tortura en su momento, y que tiene una larga trayectoria en los temas de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué es relevante esto, Perseo? Es decir, no basta solamente con decir, bueno, es que el gobierno de México se resiste y se pelea, no, es que detrás tiene una relevancia. Mira, la relevancia que nosotros vemos es justamente otro tema que está conectado con esto, es en la impunidad y la falta de consecuencias que hay esto. Es decir, el violar derechos humanos en México prácticamente no tiene ningún costo, ¿no? Prácticamente podemos ver casos como el de Ayotzinapa, y un año después ver casos como el de Tierra Blanca en Veracruz. Podemos seguir viendo casos de tortura, podemos seguir viendo feminicidios, y más allá de algunas pequeñas acciones no hay en verdad una consecuencia penal, disculpa, ni tampoco hay una consecuencia política para esto, a tal grado de llegar a un empoderamiento en donde las autoridades pueden llegar abiertamente a retar a organismos internacionales y no pasa nada. Cuando hablamos de crisis en materia de derechos humanos, ¿cómo estamos con respecto a otros países? Mira, ya lo decías tú bien al principio, nosotros no hacemos un ranking, digamos, de los países, porque las situaciones y las circunstancias son distintas en cada uno de ellos, pero si nosotros tomamos una lista de estos 160 países, los 20 que más le preocupan a Amnistía Internacional, México es uno de esos 20 países que más nos preocupa. Y nos preocupa sobre... O sea, de un total de 120 que analizaron. De un total de 160. Perdón, de 160. Si tomamos una lista de 20, México está en dentro de esta lista que más nos preocupa. Y nos preocupa
alguien nos podrá decir, las situaciones en otros países son distintas, son peores, ¿no? Claro, hay otros países que están atravesando por fuertes crisis también. Y Amnistía Internacional toca los casos específicos y Amnistía de cada Internacional país, toca además. los casos específicos de estos 160 países de los cuales nosotros hacemos el reporte. Pero lo que hemos visto es un incremento de la crisis o una profundización de la crisis a lo largo de los años. Es decir, no estamos hablando de temas novedosos. No es que en México no se haya dado la tortura antes, no se haya dado la desaparición, no se haya dado el feminicidio, no se haya dado la violencia contra las mujeres. Pero lo que vemos hoy en día es una crisis más profunda y sobre todo con este otro contexto de la actitud que está tomando el gobierno mexicano, no vemos que en los próximos 3 años esta situación pueda mejorar, sino que pueda, todo lo contrario, empeorar. Y a nivel regional, ¿cuáles son los países que más preocupan a la Amnistía Internacional y en ese sentido México dónde está? A nivel regional, digamos, tenemos 2 países en los cuales estamos poniendo nuestra atención y uno es Venezuela, por justamente también toda la impunidad que hay frente a las violaciones a derechos humanos, y el otro es México. Sé que no abordan, digamos, no se detienen en casos específicos, pero si tuviéramos que hacer una revisión de estos que los llevan a ustedes a llegar a estas conclusiones, ¿cuáles serían? Haciendo un recuento muy breve. Mira, te puedo hablar del tema sobre desaparición. Evidentemente, está el caso de Ayotzinapa, pero también en el caso de desapariciones por particulares está lo que nosotros producimos en nuestro último reporte, el caso de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, pero también otros casos que hemos documentado en otros estados de la República, como Veracruz, como Jalisco, ¿no? En donde también el problema de la desaparición persiste. Si nos vamos al tema, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, son un botón de muestra de lo que sucedió en Apatzingán, en donde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emite ciertas recomendaciones. En Tanhuato también, por ejemplo, ¿no? Son esos temas que más se vislumbran, ¿no? Y bueno, efectivamente también lo que vimos que sucedió en Tlatlaya, no precisamente en este año, pero sí como la falta de consecuencias que ha tenido también durante este año 2015. En temas de la tortura, lo que tenemos documentado es un incremento de la tortura, o se duplicaron el número de denuncias por torturas del 2014 al 2015. Eso nos lleva a nosotros... Este es un dato muy revelador. Sí, se duplicaron el número de denuncias por tortura del 2014 al 2015. ¿De personas detenidas? De personas que alegan haber sufrido tortura, y en muchos casos también derivado de una tesis o de una sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia donde ordena a sus juzgadores que en el caso en donde vean que haya posibles indicios de tortura den vista al Ministerio Público. Algo que el gobierno procura rechazar, ¿no? Sí. Que la tortura. Procura rechazar, procura minimizar, procura decir que es una estrategia de los abogados para defender a sus clientes, claro, ¿no? Pero en realidad la tortura está palpable, sucede no solamente en esta generación, sino en generaciones anteriores. Y yo siempre pongo ejemplo, por ejemplo, este tema de, en México tenemos la expresión del tehuacanazo, que pues prácticamente es una forma de tortura hecha en México, ¿no? Es una expresión mexicana que refleja pues prácticamente que hemos aprendido a vivir con la tortura generalizada. Percio Quirós, ustedes dan una cifra de desaparecidos, de personas desaparecidas en nuestro país. ¿Qué tan distinta es de la cifra oficial? Mira, justamente esta cifra se basa en la cifra oficial que se registra en este sistema, ¿no? Entonces, ese es el número oficial que el gobierno mexicano indica. Los 27,000. Curiosamente, también después de que nosotros publicamos nuestro informe sobre desaparición, una de las réplicas que decía el Estado mexicano, o precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado nos decía que no podíamos tomar esas cifras porque esas cifras no eran confiables. Entonces nosotros preguntamos, bueno, entonces, ¿cuáles son las cifras? Es su propia cifra, pero ¿no? Su propia cifra, entonces, ¿qué cifras son confiables, no? Y además, dada la impunidad, dado el contexto de la cifra negra del delito que existe en México, pues creemos que ese número incluso puede estar minimizado o puede ser menor a lo que la realidad refleje. Percio Quirós, ¿de qué sirven este tipo de ejercicios? Amnistía Internacional hace este informe, analiza la situación en 160 países, nosotros vemos el capítulo México. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo? ¿De qué debería de servir? ¿Qué se busca con este tipo de cosas? Mira, tiene varios objetivos. Por una parte, documentar estos temas, ¿no?
Lo que nosotros hemos llamado en este informe un ataque a las libertades y un ataque a los derechos humanos no lo habíamos visto desde hace muchísimos años, y es importante que quede constancia para que no olvidemos y que veamos justamente dónde nos estamos situando y que veamos estos análisis comparativos a lo largo de los años. Dos, para hacer conciencia, ¿no? Para difundir, para que la gente estemos al tanto de lo que está sucediendo en nuestros países, en el mundo, y que quizás tenemos la esperanza que a través de esto algunas personas puedan animarse a tomar acción, ¿no? Claro. Y finalmente, pues para tratar de hacer trabajo de incidencia en los países que así lo permitan, ¿no? Bien, Perseo, pues gracias por haber estado aquí esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tocar estos temas.